grabar por acá. Listo, ya estamos grabando entonces. Bien. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación en vivo? Sí se ve, bro. Sí, sí, se ve. Perfecto. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser almacenes de datos o data warehouse. Vamos a comenzar con lo que sería el concepto. Un data warehouse es una solución para obtener información proveniente del procesamiento operativo de las organizaciones. Esto incluye tanto las fuentes internas de las empresas, tanto las fuentes externas. Las fuentes internas, digamos, los datos que se están generando en los diferentes departamentos, y las fuentes externas, todo lo que implica proveedores, clientes, competencia, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando del data warehouse como un gran almacén de datos que ya vamos a ver sus componentes y propiedades, en donde toda esta información o todas estas fuentes de datos están unificadas en un solo lugar con el fin de analizar y tomar decisiones pertinentes y oportunas, por supuesto. Un ejemplo de esto puede ser los análisis predictivos para el tema del clima, ¿no? De qué día va a llover, a qué hora y todo esto. Eso se maneja a través de Data Warehouse según diferentes técnicas de análisis y recolección de datos para entonces poder predecir con cierta exactitud y precisión cuál sería el clima en un determinado día de la semana. ¿Cuáles son los beneficios de un data warehouse y cuáles serían los sectores principales de estos beneficios? Bueno, tenemos como primer punto o como primer sector las líneas aéreas que con la definición de un data warehouse pueden definir rutas más eficientes en función de costos, hacer diseño de promociones para distintos viajeros y definir planes de mantenimiento preventivo. En cuanto a servicios financieros, considérese bancos, seguros, casa de bolsa, inversiones, cualquier medio de pago digital ahora con la XTech, cualquiera de tema que tenga que ver con servicios financieros, se apalancaría en un data warehouse para análisis de tendencia, diseño de promociones de productos y servicios, creación también de nuevos productos y servicios y optimización de la prestación de los servicios al cliente, así como análisis de riesgos para entonces determinar diferentes impactos que permitan, digamos, crear una nueva estrategia de venta y marketing. Tenemos el sector salud para todo lo que tiene que ver administración de hospitales y clínicas con el fin de reducir costos sin afectar la calidad de servicio. Este sería, a grosso modo, el beneficio de un data warehouse en el sector salud. En el sector retail, tenemos apoyo desde un data warehouse para definir estrategias de venta con márgenes de ganancia. Por otro lado, tenemos el sector de telecomunicaciones, que sería igualmente, ¿no? Básicamente, estamos hablando de que el data warehouse, el beneficio que trae es que nos permite analizar información que va a repercutir luego entonces en creación de nuevas estrategias de producto, de promociones, de análisis de mercado, etcétera, etcétera. En cuanto a las telecomunicaciones, también lo podemos usar para el análisis de fraudes, es decir, ver comportamientos de una gran cantidad de clientes en un momento o fecha, determinar cómo se comportan, cuáles son los servicios que más usan y cómo lo hacen, entre otras muy variadas, ¿no? ¿Alguna duda hasta los momentos? No, profe. Ok, no. Seguimos. Bien. Déjame ver. Ok. ¿Cuál es la arquitectura de una solución entonces de Data Warehouse?
Aquí arriba dice ETL, pero esto aplica para un data warehouse. La parte del ETL lo vamos a ver a continuación. Tenemos acá las fuentes internas y externas. Esto a través de un proceso ETL, que es un proceso de extracción de datos, transformación de datos y carga, pasaría a lo que es un área intermedia. Se guarda, digamos que en una base de datos intermedia, en donde nosotros vamos a transformar esa información para entonces finalmente consolidarla e insertarla en nuestro almacén de datos o data warehouse. Luego de que lo tenemos en el data warehouse, que tiene que cumplir las propiedades que vamos a ver a continuación, los usuarios finales serían los que están acá, todos los tableros de analítica, cualquier programa de análisis de datos, estadístico, minería de datos, etc. Es decir, tenemos fuentes internas y externas, tenemos un proceso para llevar eso a un área intermedia. Del área intermedia se hacen todas las transformaciones para pasar a nuestro almacén de datos, que sería el Data Warehouse, y luego los usuarios finales a través de sus tableros y sus aplicaciones web y cualquier tema de, digamos, tablero de análisis, se puedan conectar a nuestro almacén de datos a consultar esa información de ese tema en particular, ¿no? Esa sería, a grosso modo, la arquitectura de un data warehouse. ¿Cuáles son las propiedades que debe cumplir todo data warehouse? Bueno, tiene que ser orientado a temas, variable en el tiempo, quiere decir que tiene que tener una tasa de refrescamiento que va a definir el diseñador del almacén de datos cuando esté levantando los requerimientos. Esta variabilidad en el tiempo puede ser quincenal, mensual, trimestral, semanal, dependiendo de cómo y cuál es la, digamos, la frecuencia que las personas que van a consultar este data warehouse tienen que obtener esta información. Vamos a tener información unificada e integrada porque como tenemos varias fuentes internas y externas, es decir, si estamos en la empresa, podemos tener 3 fuentes distintas de 3 departamentos y cada uno de ellos en diferentes formatos. Uno a lo mejor viene en Excel, otro viene en TXT, otro viene en Access. Entonces tenemos que tener un proceso, en este caso el de ETL, que consolide toda esa información de manera unificada e integre todos esos datos que estamos recibiendo de los diferentes departamentos que se consideran como fuentes internas en la organización y a su vez toda la información que estemos recopilando de las fuentes externas. Y es no volátil. ¿Qué significa que sea no volátil? Que una vez que tenemos los datos cargados en el Data Warehouse, eso no lo pueden modificar los usuarios finales. Es simplemente para consulta. Es decir, siempre los procesos van a ir añadiendo información y esa información o esos datos que luego van a pasar a ser información son consultados por los usuarios finales a través de sus aplicaciones, ¿ok? Entonces, no va a haber, digamos, no está diseñado para que sea una base de datos transaccional. Esto no va a tener consultas de ML, sino que nada más va a tener la visualización de esos datos para identificar patrones y entonces poder hacer o realizar lo que serían los análisis oportunos y tomar decisiones. ¿Cuáles son los componentes entonces de un data warehouse? Bueno, como todo proyecto, esto tiene una metodología. Tenemos que seguir una serie de etapas, actividades, estrategias y técnicas que permitan entonces diseñar y definir de forma ordenada lo que sería el proyecto de desarrollo para el data warehouse. Tenemos técnicas de modelado de datos. Como el producto final va a ser una base de datos, tenemos que contar con técnicas que ayuden a concebir de forma abstracta los requerimientos de información que se están solicitando. Estas técnicas de modelo de datos lo vamos a ver en otra clase porque hay varios modelos para diseñar un data warehouse. Entonces vamos a ver con algunos ejemplos, algunos de ellos, ¿no? Vamos a tener como otro componente fundamental los procesos ETL o también denominados ETT,
extracción, transformación y carga para el caso del ETL, y ETT sería extracción, transformación y transporte. Lo vamos a ver en detalle en la diapositiva que sigue. Como último componente o como cuarto componente tendríamos las herramientas para el acceso a la información del Data Warehouse. Estas herramientas van, como les había indicado anteriormente, desde el análisis, desde herramientas de análisis estadístico o herramientas como OLAP o cualquier tablero o herramientas de inteligencia de negocios que permite entonces consultar esa información y tomar las decisiones con base a la información que estamos viendo en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No. No, Bien. profe. No, profe. No por el momento. No, profe. Ok. Ok, No, entonces, procesos ETL. Tenemos, como expliqué, fuentes internas y externas. En este caso tenemos un CRM. Un CRM esto es un sistema que maneja toda la relación con los clientes, es decir, datos de contacto, direcciones de correo electrónico, todo lo que tiene que ver con los clientes se maneja en el sistema CRM. Tenemos los ERP, sistemas contables, y tenemos en este caso un sitio web de esta organización, ¿no? Entonces, esta sería la fuente interna de la organización. Con el proceso ETL lo que nosotros estaríamos haciendo es obteniendo los datos del CRM, obteniendo los datos del ERP, obteniendo los datos del sitio web, transformando esa información, cargándola en esta parte que está aquí, que sería el área intermedia, todo esto que está acá, todo lo que sería el proceso ETL sería la parte intermedia. ¿Ok? Entonces, tenemos esa data precargada acá. Luego, entonces, esos datos pasan a nuestro Data Warehouse finalmente y de forma definitiva. Y los usuarios finales se conectarían al Data Warehouse para Profesor, hacer las disculpe, no lo estoy consultas escuchando. o los reportes. No estoy Disculpa. escuchando, se fue el audio. Ok, Yo ¿alguien escucho más no perfecto. escucha? Yo lo escucho bien. Yo también No, lo no lo escucho bien. escucho. Creo que es tu internet. No. Ok, Sí, verifica, yo creo que está internet. verifica tus audios, tus opciones de audio, porque hay varias personas que sí me escuchan. Bien. ¿Alguien ¿Alguna- escucha? Porque no estoy escuchando. Ah, su conexión a internet es inestable, aparece mi internet. Sí, debe ser mi internet porque no estoy escuchando. Déjame ver si me salgo un momentico y vuelvo a entrar ahora a la llamada a ver. No sé. Sí, Vale, está lo bien, soy yo, mejor. soy yo. Sí, voy a hacer eso, voy a reconectarme. Ya ver. Ok. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Mm, No, ¿No? profe, no hay duda. Ok. Bien. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre un sistema OLTP transaccional y un data warehouse? Los sistemas OLTP son los que ustedes han trabajado desde base de datos 1 y lo que vamos a hacer en los reportes en el proyecto. Entonces, cuando aquí en esta parte tenemos las características y aquí tenemos las diferencias de que hay un sistema transaccional y cómo se comportaría el data warehouse. Entonces, ¿cuál es la prioridad en un sistema OLTP? El tiempo de respuesta y la disponibilidad inmediata de la información. En un data warehouse sería prioridad el uso fácil y accesos flexibles. Es decir, básicamente movilidad de los datos y que pueda acceder por cualquier interfaz. En cuanto al tiempo de respuesta, en un sistema OLTP estamos hablando de que tiene que haber una respuesta en subsegundos a segundos. En el caso de un data warehouse, no es tanto así el tema del tiempo, pueden ser segundos a horas. ¿Ok? Profe, entonces para acotar el Data Warehouse se asemejaría más a la definición de DSS. De definición de, DSS. ¿qué significa el eh, acrónimo?
Creo que es Decision Support. Sí, sería una herramienta de apoyo para toma de decisiones. O sea, al final, el Data Warehouse es eso, ¿no? Un almacén de datos para que tú puedas tomar decisiones y predecir decisiones a través de lo que serían las herramientas de minería de datos, por ejemplo. ¿Ok? Ok. En cuanto a la base de datos, en OLTP suelen ser de todos los tipos y en el Data Warehouse netamente relacionales. Ahora bien, cuando hablamos del modelo de datos en un Data Warehouse, no importa, o vamos a ver que no es tan importante que tengamos todo normalizado. ¿Por qué? Porque como vamos a manejar tantos millones de registros y tanto volumen de información, tener tablas relacionadas, en el caso de un data warehouse, le va a quitar desempeño. Entonces, con los modelos que vamos a ver en la siguiente clase, a lo mejor van a tener un choque ustedes con esto, pero no se trata acá en el data warehouse de tener una normalización de los datos, sino de tener las tablas o los datos que necesitamos de forma precargada, sin tantas relaciones que permitan que su consulta sea de forma mucho más ágil, sin sacrificar el desempeño al hacer tantos joins con tantos millones y millones de registros. ¿Ok? En cuanto al contenido, en un sistema OLTP está organizado según los procesos. En el Data Warehouse, como indicamos en sus propiedades, es orientado a temas. Es decir, tengo un Data Warehouse para el tema de la parte del clima, para detectar qué clima va a ser en un día específico. Tengo un Data Warehouse para una tienda de automercados para ver el patrón de consumo y poder lanzar promociones en diferentes horas del día, etcétera, ¿no? Siempre está basado en temas. La naturaleza de la información en un sistema transaccional es dinámica, es volátil, refleja el estado actual del negocio. En el Data Warehouse vamos a tener la información histórica. Yo les había comentado que íbamos a tener el proceso ETL que tuviese una frecuencia de actualización de ese Data Warehouse. Como estamos siempre actualizando, sea semanalmente, quincenalmente, o trimestralmente, o mensualmente, vamos a estar ahí teniendo cada mes, o cada trimestre, o cada semana información nueva. Pero aparte de la información nueva, vamos a tener lo que habíamos cargado antes. Entonces, siempre vamos a contar con la información histórica completa de ese tema que estamos tratando en nuestro Data Warehouse. En cuanto al procesamiento de la información, en un sistema OLTP es estructurado y repetitivo, y en un Data Warehouse es no estructurado y analítico. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bien. En cuanto a usuarios, tenemos en un sistema OLTP usuarios de niveles operativos, y un Data Warehouse está diseñado para niveles altos y medios. ¿Ok? Aquí estamos hablando básicamente de las áreas estratégicas y tácticas de una organización. Cualquier directivo, cualquier gerente o cualquier dueño de empresa quisiera tener un tablero en el que pueda ver en tiempo real qué está pasando con su negocio y poder hacer análisis con comparaciones hacia atrás. ¿Para qué? Para detectar e identificar brechas, para identificar algún comportamiento luego del lanzamiento de algún producto, que les permita finalmente analizar qué está pasando o qué pasó en el pasado y predecir lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? En cuanto a las operaciones, en un sistema OLTP son operaciones DML, netamente transaccionales,
Y en un Data Warehouse, como lo indiqué en las diapositivas anteriores, es solamente de consulta. El propósito de un Data Warehouse no es que los usuarios finales estén modificando la información. Es simplemente para que la consulten a través de sus herramientas analíticas y estadísticas para poder generar análisis que permitan conducir a las decisiones más prudentes según la información que están visualizando en ese momento. El tamaño de la base de datos en un sistema OLTP van de pequeñas a grandes y en un Data Warehouse van de grandes a muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones y millones de registros. La organización de los datos en el OLTP es a nivel de aplicación y en los Data Warehouse a nivel de temas y tiempo. La duración de los datos en un sistema OLTP probablemente puedan ser de máximo, bueno, no voy a decir un máximo, pero la media puede indicar que estamos hablando de 30 a 60 días y para el caso de un Data Warehouse de 2 a 10 años. Por supuesto, esto puede variar según los requerimientos de cada organización o departamento, ¿no? Las fuentes de un sistema OLTP mayormente son internas y en un sistema Data Warehouse tenemos fuentes internas y externas. Las actividades que atendemos en un sistema OLTP, automatizar procesos, y en un Data Warehouse, toma decisiones en el tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, hasta ahora no. No, profe. Bien. Esto sería todo por la sesión de hoy en cuanto a la definición de qué sería un Data Warehouse. Como les indico, la clase que viene vamos a ver los modelos, modelo estrella, copo de nieve y constelación. Y bueno, como siempre les he dicho, ¿no? Ir comiéndonos esto por pedacitos para no saturarnos tampoco. Y el día de mañana vamos a hacer una práctica que va a tratar de lo siguiente. Aún no lo he desarrollado, yo estimo que mañana en la mañana lo puedo estar montando ya en módulo 7, pero ¿qué vamos a hacer en esa práctica? Vamos a hacer un proceso ETL. ¿Cómo vamos a hacer el proceso ETL? Vamos a descargar una herramienta que se llama Pentaho Data Integration, versión comunitaria. Esa herramienta es una herramienta ETL para el diseño de, valga la redundancia, de los procesos ETL que permitan integrar datos. ¿Ok? Entonces, esa herramienta ustedes la van a descargar. Los que están acá en la materia, que también están en mi electiva, ya tienen ese trabajo adelantado porque ya ellos hicieron una práctica también de ETL. Sin embargo, bueno, yo aquí en esta materia también lo llevo a la práctica porque estamos hablando de conceptos de extracción, transformación y carga que se entienden mejor cuando lo practicamos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer la descarga de esta herramienta, simplemente la descomprimen, la colocan en una carpeta y al ejecutarla, un punto .bat que tienen que correr, eso levanta sobre la máquina virtual de Java. Es decir, que tienen que tener instalado el JDK o el JRE y configurar la variable de entorno para que la herramienta lo detecte y se pueda desplegar correctamente. Y lo que vamos a estar haciendo ahí es que vamos a leer, por ejemplo, un archivo Excel, pudiese ser el archivo Excel del contenido del curso, no, de los estudiantes inscritos en el curso, y cargar eso en su base de datos local de Oracle. ¿Ok? Es decir, van a leer de una ruta el archivo Excel y lo van a cargar en su base de datos Oracle para después consultarlo directamente sobre la base de datos. La práctica es sencilla. Aquí lo que quiero que se lleven con la práctica es, mira, existe la herramienta, se usa de esta forma, además de esto que estoy haciendo, que es relativamente sencillo, pudiera estar haciendo todas estas otras cosas que están acá, es decir, con esa herramienta vas a poder hacer cosas como conectarte a un servidor FTP, buscar un archivo, traerlo a tu servidor local, transformar ese archivo a otra estructura
para finalmente enviarlo a su base de datos destino simulando ser el Data Warehouse. Vas a poder leer correos electrónicos y los adjuntos que se encuentren en él de forma automática. Vas a poder enviar notificaciones a través de aplicaciones móviles y correo electrónico y una variedad de funcionalidades para integrar datos que en un momento dado les puede ser de utilidad e incluso la pueden utilizar para, dependiendo del tema que elijan, sus trabajos de grado, ¿no? Entonces, la práctica básicamente va a estar enfocado en eso, en descargar la herramienta, de forma automática hacer el flujo para que lea de una ubicación predefinida el Excel del curso de estudiantes, que yo se lo voy a pasar en la práctica, y que esa información que está leyendo el Excel la lleve o la inserte en una tabla de su base de datos Oracle. No sé si me expliqué, si tienen alguna duda hasta los momentos o algún comentario. No hay dudas de mi parte, profe. Sin comentario. Ok, entendido, sin comentarios. ¿Puedes repetir la herramienta? Sí, la voy a copiar aquí también. Pentaho Data Integration. Profe, yo conseguí un link de descarga y pesa alrededor de 1,5 GB la Sí, herramienta. más o menos, correcto. Ok. Descarguen la versión comunitaria porque es la que no le va a pedir la licencia, ¿no? Y bueno, por acá también me comentan si requiere un driver para Oracle. Probablemente sí va a requerir el driver. No recuerdo en este momento si el driver de Oracle lo trae integrado, pero si no lo trae integrado, vas a tener que bajar, digamos, el .jar para ese driver y colocarlo en la carpeta de librerías de la herramienta para que lo pueda leer. Habría que hacer la prueba, Germán, desde Pentaho para ver si tienen el driver de conexión a la base de datos Oracle en la parte de conexiones. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia? ¿Algún comentario con Parte respecto al no. parcial? No, profe, de mi parte no hay comentarios con la nota de la corrección. Ok, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Qué porcentaje tenemos de avance? 10, 20. ¿Conectaron ya la herramienta de reporte con la base de datos? No, entonces tenemos menos. Wow, 1% dicen acá. Oye, es preocupante. Vayan avanzando con eso, porque fíjense que también estamos teniendo las prácticas y no vaya a ser que se solape la práctica con el proyecto y no terminen enfocándose en ninguna de las dos, ¿no? Entonces vayan organizando bien el tiempo para hacer lo más básico en este momento. Lo más básico es conectar la herramienta de reporte y hacer un store procedure de ejemplo y luego el resultado de ese store procedure mostrarlo en formato de reporte en la misma herramienta. Eso es lo más básico. Eso ya debería estar listo desde hace tiempo. Profe, yo tengo una pregunta Sí, adelante. sobre los reportes. Cuando nos menciona lo que nos está pidiendo y habla de las parametrizaciones. Tengo la confusión de si las parametrizaciones son datos que el usuario va a introducir o son simplemente que está ordenado por eso. O sea, son datos que van a introducir, es decir, si te dice parametrizado por fecha de inicio y fecha de fin, en algún momento, antes de que se ejecute el reporte, él me tiene que pintar un calendario y decirme, ok, elige la fecha de inicio y elige la fecha de fin, con dos calendarios distintos. ¿Ok? Okay. Si Y también, te dice que pongas el país, tiene que haber una lista desplegable con todos los países que tú tienes en tu base de datos. Y si yo escojo cualquiera, entonces eso él lo va a filtrar para obtener el reporte final.
Vale, vale. La otra cosa es si en los reportes se van a correr directamente desde Jaspersoft en la entrega o tiene que ser en el servidor de Jasper. No. No, en el cliente de Jaspersoft. No se Ok. va, en ningún momento yo voy a entrar a Oracle, probablemente entre para la simulación, pero en ningún momento en los reportes yo voy a entrar a SQL Developer para ver qué información tienen ahí. Yo quiero ver todo en formato reporte, con su encabezado, con sus tablas, con sus parámetros, todo, ¿no? Que los parámetros estén Vale. validados, que por ejemplo si no pongo el país, pero pongo la fecha de inicio y fin, eso me lo tome como en el filtro me lo tome como un OR, es decir, filtre por lo que coloqué, y si dejé de colocar un filtro, bueno, no tengo ese filtro, pero me hace los filtros que coloqué, ¿no? Correcto. Otra duda que tengo es sobre las imágenes de las personas. ¿Tienen que ser Sí. imágenes todas distintas o pueden ser todas la misma imagen para las personas? ¿O hay algún problema? Mira, lo puedes repetir, pero no, tampoco exageren, o sea, traten de por lo menos poner 20, 25 imágenes diferentes y empiezan a repetir sobre esas 25. O sea, que no sea la misma persona repetida 100 veces tampoco, ¿no? Correcto, correcto. Pueden ser Y creo que imágenes dummy. ¿Qué significa imágenes dummy? eh, Es la foto vacía, como si tuvieras el contacto de WhatsApp sin foto, que es la siluetilla. No, yo prefiero que tengan una cara por lo menos. Pueden utilizar esa también, pero utilicen otras también de personas reales. ok. ¿Algo más? Sobre la cantidad de países, ¿tienen que ser 15 países como mínimo? ¿O son nada más 15 filas, 15 inserciones? Lo que determina el equipo para que los reportes se comporten, los reportes y la simulación se comporten de la forma adecuada. Si, por ejemplo, tengo 2 países y el resto son estados, en teoría debería poder. Yo Pero sería muy importante. tendría, o sea, yo recomendaría que tengan